Lanzamientos, QVS, funnels evergreen. ¿Por qué hay que elegir entre lanzamientos y ventas diarias todos los días? Había empresas que tienen un tiempo promedio de maduración de lead de más de un año. Los productos baratos son los que te van a permitir tener un negocio de largo plazo. Primero, que el mercado se complejiza, ¿vale? Y el consumidor se hace más exigente y también se hace más desconfiado. Qué casualidad que a donde estamos yendo es a donde las industrias tradicionales llevan años. ¿Cuánto tarda ese lead en convertirse en cliente? Y es que al final ese proceso de maduración en realidad es crear a tu propio cliente. Bueno, pues grabando de nuevo, Joel, ¿cómo estás? Estamos aquí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Aquí que me tienen el aire acondicionado helado y no sé si voy a pasar mucho frío durante la charla, pero bueno, si me ven tiritar, pues nada, parte de la ecuación. Eso es estar acostumbrado ya, después de no sé cuántos años en Miami, allí que tú cuando vas para allá, ¿no? En los aires acondicionados siempre a full, mancho, yo flipo. Fuertísimos. Es algo que yo nunca entenderé como europeo, ¿no? El cómo estás fuera a 40 grados, pero dentro del sitio estás con chaqueta. Entonces, bueno, curioso. Bueno, yo tengo una chaqueta de aquí, de esas que tienen un poco de pelito por dentro, ¿no? Pero bueno, uno está a gustito así, con el fresquito y bien calentito. Pero bueno, nada, muy contento de estar aquí otra semana más. Episodio 2. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, como episodio 2, a medida que vayamos teniendo tracción ya de usuarios y tal, iremos tomando ideas para próximos podcasts. Para este hemos escogido una temática que es muy común, sobre todo en el sector de formación online, infoproductores, expertos digitales, pero como siempre hablamos, ¿no? Digamos que el sector de los expertos digitales, infoproductores, ¿no? Es un sector que a nivel marketing está muy avanzado. Ahora, todo lo que hablemos aquí, obviamente, puede aplicar a expertos digitales, pero también, por ejemplo, a startups, empresas de servicios, porque al final lo importante es, hablamos de la estrategia o no, un poco del concepto, pero cómo luego se puede aplicar a otros sectores donde a lo mejor incluso el nivel de marketing no es tan sofisticado. Entonces, bueno, vamos a darle caña al episodio, que yo creo que se viene interesante, ¿o qué? Se ve bien bueno y además eso que has dicho creo que es súper importante. Al final cada industria tiene sus ventajas, tiene sus fortalezas, ¿no? Y es verdad que la industria de los productores digitales, creadores de contenido, infoproductores, ¿no? Ha hecho cosas muy, muy bien y estrategias sobre todo de marketing y publicidad muy, muy efectivas que, por ejemplo, hay industrias, incluido e-commerce, ¿no? O startups, como has dicho, que no las están aplicando en su día a día, como las ha estado aplicando esta industria por tantos años. Así que, desde luego, todas estas cosas pueden servirle a otros y van a entrar muchísimas de esas industrias a estas tendencias y estas estrategias totalmente. Totalmente. Vamos a darle una capa de errores, ¿vale? Para que vayamos viendo un poquito, porque como tú dices, ¿no? Cosas que se hacen muy bien, otras cosas que no. Entonces, vamos a vestirlo de errores tipo... ¿qué no se está haciendo, que se puede estar haciendo para que veamos como tipo problema-solución y que sea como de fácil comprensión? Entonces, lo primero que yo quiero lanzar aquí, tipo bomba, que es algo muy común en el sector de infoproductores y tal, básicamente es algo que para mí personalmente no debería ser una discusión, pero existe, que básicamente es lanzamientos, QVS, funnels evergreen. Y como todo, ¿no? Como últimamente todo está tan polarizado, no, parece que están, no, lanzamientos, ¿no? Y yo vivo de lanzamientos y tal, no sé qué. Y luego están los que dicen, no, lanzamientos es un estrés y es una mierda y no sé qué. Y no, solo quiero evergreen, ¿no? Que básicamente evergreen, para quien no conozca el concepto, básicamente quiere decir ventas recurrentes todos los días, ¿vale? Ventas, digamos, pues, todo el tiempo, ¿no? Y lanzamientos es, hago una apertura de carrito, ¿vale? Y cierro. Entonces, digamos que solo se puede comprar en un periodo de tiempo establecido, que depende de la estrategia, pero bueno, lo normal suelen ser 7 días, según quien lo haga, son más o menos. Entonces, claro, abrimos melón. Uno u otro, ventajas, ¿cómo lo ves tú? Pues la verdad es que, ¿por qué hay que elegir entre lanzamientos y ventas diarias todos los días? ¿Acaso los e-commerce dicen, no, yo solo vendo en Black Friday o yo solo vendo en el Día del Padre, el Día de la Madre, el día de lo que sea, el Día de los Enamorados? No, al final los lanzamientos sí que es verdad que son picos de ingresos importantes, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros llevamos hablando muchísimos años y diciendo, para nosotros los lanzamientos no es un modelo de negocio sostenible a largo plazo, lo trabajamos como rondas de inversión. Oye, tenemos un negocio en donde
vendemos todos los días, un negocio que es más predecible, ¿no? Donde podemos trabajar con métricas más concretas, más a corto plazo, ¿no? Y los lanzamientos son esas rondas de inversión que nos permiten, pues oye, levantar un capital sin tener que dar equity ni nada, ¿no? En un ingreso puntual, ¿no? Igual muchos e-commerce también, hay muchos e-commerce que a lo mejor hacen lanzamientos y Black Friday supone una facturación muy importante para ellos, pero incluso no tienen por qué dejar de vender todo el año, sería una locura. Y entonces, ¿por qué en el infoproductor o en el negocio digital se plantea vivir solo de lanzamientos? ¿No? Para mí ese es el error principal. No debe ser un versus, como has dicho muy bien al principio. Oye, yo es que esto no me gusta. Bueno, si no te gusta, puedes hacer más o menos, pero creo que la palabra depende, ¿no? Y en el punto dulce siempre es donde está lo interesante. Creo que es aquí lo ideal, ¿no? Un mix que nos permita, oye, tener esos negocios un poquito más predecibles, que también el evergreen muchas veces supone menos riesgo, ¿no? Y tener también las ventajas de esos lanzamientos que no suponen picos de ingresos más grande, ¿verdad? Absolutamente. Yo es verdad que aquí tengo una opinión muy formada y al final yo creo que, claro, parte de toda esta polarización, por así decirlo, puede venir también por lo siguiente, ¿no? Y es que considero que concretamente el sector, por así decirlo, del infoproducto, bueno, al final el sector de educación online obviamente es un sector muy amplio y muy antiguo, ¿no? Pero exactamente y concretamente el sector del infoproducto creo que es un sector que ahora se está empezando como a profesionalizar, ¿no? Entonces al final, claro, hay muchas personas que al final, yo siempre lo digo, ¿no? Digo, claro, el experto, claro, no tiene por qué ser un experto en negocios, ¿vale? Él es experto en lo que es, o sea, Conocimiento de... claro, no, yo soy un yogi con 20 años de experiencia, ¿no? Y he estado no sé, en la India aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, esa persona ni tiene por qué saber de negocio, ni a lo mejor ni le interesa, pero claro, él es el experto. Entonces, claro, él es el que tiene el producto, él es el que conoce el producto, él es el que quiere enseñar a otros. Entonces, claro, muchas veces entran a estos sectores y es como, porque Menganito me ha vendido que la mejor herramienta o la mejor estrategia es hacer lanzamientos, yo ya lanzamientos y además me ha ido bien, porque he lanzado y tal, pues como lo que funciona no se toca, pues a hacer lanzamientos. Pero claro, te das cuenta que tienes picos de facturación pues cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿vale? Y ya, entonces claro, esa es mi estrategia. Pero claro, eso es, podrías decirle, un pequeño fragmento de todo lo que podría ser todo tu negocio. Entonces ahí se debería decir, vale, ¿y las ventas recurrentes para cuándo, no? O luego viceversa, ¿no? Hay otro experto que dice, no, yo soy profesor de inglés y he montado un embudo y Evergreen porque este experto me ha dicho que esta es la mejor estrategia y ya, pues oye, ventas recurrentes. Claro, pero este entonces está obviando que podría tener una mucha mayor rentabilidad si realmente hace lanzamientos, ¿no? O aperturas, por así decirlo, que claro, lanzamiento, ¿hasta qué punto está bien llamado, no? Si es el mismo producto, un lanzamiento es de un producto nuevo, ¿no? Serían como aperturas de carrito, por así decirlo, cada X tiempo. Sí, las acciones puntuales. Exactamente. Entonces, claro, se genera yo creo que también parte de esa polarización, yo creo que un poco porque, con mucho criterio, obviamente, los expertos, claro, se da esa paradoja, ¿sabes? Que al final en este sector, los expertos no tienen por qué saber ni de negocio ni de marketing, al final pues suele asesorarse de expertos que muchas veces lo que buscan, obviamente, ¿no? Es barrer para casa y trabajar con su estrategia y dejar de lado esa visión 360 que les permitiría, o en un caso o en otro, enriquecer mucho más su negocio y conseguir más predictibilidad, más seguridad, porque al final tienes lo mejor de cada modelo y más rentabilidad también. Bueno, es que totalmente lo que has dicho es importante. Al final, si alguien nos dice, oye, es que los lanzamientos es la única solución y es la única manera de conseguir esto, muy posiblemente lo que te está vendiendo es que esa persona vive de eso, ¿no? Y entonces a lo mejor te está vendiendo un producto sobre lanzamientos o un servicio sobre lanzamientos porque no ofrece lo otro, ¿no? Entonces te dice que lo que yo ofrezco es lo mejor. Entonces hablan desde el interés propio, no con el interés del cliente o quien le escucha, ¿no? Ahora, por el otro lado, igual, quien te dice, no, tienes que vender todos los días, tienes que hacer solo Evergreen y tienes que hacer, yo qué sé, webinars Evergreen, lo que sea, a lo mejor te dice eso porque ese es su servicio o ese es su producto y te lo quiere vender y te quiere vender esa solución. Pero como en todo en la vida, al final, no es lo mismo para todos.
¿no? Oye, a lo mejor esa mezcla es la importante. Y lo que has dicho sobre lo que, pues, oye, a lo mejor muchas veces no son empresarios, no son emprendedores, todos hemos empezado con más o menos conocimiento, ¿no? En el mundo startup sí que es verdad que muchas veces hay gente que ya tiene una trayectoria y son personas más orientadas al negocio que entran en un nicho concreto. Aquí es al revés, ¿no? Son personas de un nicho concreto que, en base a su conocimiento, derivan después al negocio. Y bueno, con los años, con los meses, con los años, se va aprendiendo y se va diciendo, oye, pues mira, creo que sí, a lo mejor empecé con lanzamientos, pero la oportunidad es integrar todo, ¿no? Pero esa parte de desaparecer 3 meses hasta dejar de enviar emails por 3 meses, con lo que cuesta crear una comunidad, con lo que cuesta crear una audiencia, con lo fácil que es después tener a esas comunidades contentas, ofreciendo contenido que ayude de verdad, que sea contenido de valor, ¿no? Pues al final tú tienes que ser capaz de monetizar todo eso de una manera más rápida y continuada, ¿no? También es Totalmente. verdad que una cosa de las que dicen es, no, es que un lanzamiento me da $10, $20 por cada dólar invertido, que bueno, eso ya Pero sabemos que esos son no te anticipo, luego hablamos de tendencias un números poquito, ¿no? fantasía, ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Pero bueno, pero al final en los evergreens pues tenemos que tener unos números más comedidos, ¿no? Más sostenibles, capaces de escalarlos muchísimo más y por tanto no se puede ir a un lado o a un otro. Hay que mezclar entre ambas. Quien elija uno de los dos bandos, fantástico, ok, muy bien por ellos, pero que sepa que está perdiendo una oportunidad con el otro. Ya está. Lo importante es por dónde hay que elegir. Claro, has mencionado dos cosas. Quiero abrir aquí dos melones. Que uno es el melón de la rentabilidad y otro es el melón de la gente que se quema haciendo lanzamientos porque son, que es verdad, por otro lado, muy exigentes, ¿no? Y tal. O sea que, claro, sobre lo segundo yo tengo también mi opinión personal. Si quieres, vamos primero con la parte de rentabilidad y luego dejamos para después la parte de los quemados. Claro, rentabilidad. Y aquí hablemos un poquito. Lanzamientos, ¿no? Es como, oh, wow, he hecho un ROAS. Bueno, luego hablaremos de tendencias, ¿no? Tendencias decrecientes y tal, pero claro, históricamente, lanzamientos. Claro, es que he hecho un lanzamiento y he hecho un por 5, un por 10, un por 20. Luego hay algunos casos que habría que entrar a analizar un poquito más en detalle, ¿no? De he hecho un por 50. No hay que ver, ¿no? Es como, vale, no sirve que hayas hecho un lanzamiento a tu audiencia y has invertido 500 en retargeting y ya eso está ya hecho un por 50. Eso no es realista, ¿vale? Hablo de lanzamientos con data y un poquito sólido, ¿no? Pero claro, y luego tenemos el evergreen, que es, claro, rentabilidad, ¿sabes? Quien hace un lanzamiento y viene, entre comillas, viciado de esas rentabilidades, luego dices, no, en evergreen puedes esperar un ROAS 2 y ya está bien. Y la gente dice, tío, por 2, claro, suena a poco, pero claro, Claro, pero dile a una empresa tradicional que le vas a dar un por dos por cada dólar que invierte. ahí está. Que yo creo que es parte también, digamos, de ser un mercado emergente, por así decirlo, donde al final se ha hecho dinero, entre comillas, con relativa facilidad. Ahora que se está empezando a sofisticar, claro, venimos a lo mejor de unas expectativas hasta cierto punto irreales, ¿vale? O por lo menos no sostenidas a lo largo del tiempo de una manera muy complicada. Y ahora que entramos ya en la realidad de un mercado más sofisticado, ¿no? Y más profesionalizado, es donde, digamos, los números se ponen un poco en su lugar. Pero claro, esperar rentabilidades de un por 5, un por 10 de manera consistente, pues obviamente es complicado, ¿no? Y si quieres un día abrimos aquí la calculadora, también famosa que tenemos, y jugamos con los números. Pero claro, ¿qué hacemos ahí? Claro, porque ¿cuál es la realidad, por así decirlo, de estas métricas? Totalmente. No, al final, lo que muchas veces se confunde a las personas que empiezan con lanzamientos y terminan queriendo hacer esos lanzamientos, es eso que dices, oye, lanzan por primera vez y consiguen un por 20. Bueno, pero ¿por qué has conseguido un por 20? Bueno, porque has tenido lo que se llama una audiencia reprimida, ¿no? Que son seguidores o una base de datos a la que nunca le has vendido, has lanzado un producto por primera vez, tienes unas audiencias que ya están listas, preparadas, y porque se dice esa audiencia reprimida, es lo que te permite convertir a esos porcentajes, ¿no? Según se va sofisticando, según se va invirtiendo más y más presupuesto, pues al final obviamente tienes que ir a más tráfico frío, tienes que ir a más personas que no te conocen, ¿no? Y no vas a conseguir esas rentabilidades con personas que no te conocen y no han conectado contigo durante meses o incluso años, que eso es una de las cosas que a muchos nuevos lanzadores o muchos nuevos infoproductores lo que hacen es eso, tienen audiencias que no han monetizado nunca y obviamente la primera vez que les vendes, ¿vale? Pues va a funcionar así. Por el otro lado, los evergreens, al final,
lo importante de un evergreen a por dos es que tienes que estar captando clientes nuevos constantemente. Entonces, obviamente, el secreto de un evergreen que funcione multiplicando por dos es ser capaces de aumentar los presupuestos todos los días. Y todos los días, por poquito que sea, ¿vale? Un 10%, un 1%, obviamente no todos los días se puede, ¿no? Porque hay que ir optimizando y tal, ¿vale? Pero el secreto es a escala. Y eso es lo que nos permite el evergreen, es escalar, ¿no? Y colocar cada vez más presupuestos en el día a día, que además también una de las ventajas es eso, es aparte de que los riesgos pues son menores, porque el tiempo de cobro y la inversión inicial o previa a facturación es mucho menor, se cobra mucho más rápido. Entonces, al final puedes tener decisiones mucho más informadas en mucho menos tiempo y al final un margen de rentabilidad, pues eso, de un por dos. Incluso hay productos de evergreen que incluso, oye, puedes irte a break-even e incluso a perder dinero si después vas a vender más productos, ¿no? Pero un por dos a cualquier empresa en el mundo que tú le digas, oye, por cada $1 que me des, te voy a dar 2, va a estar feliz. ¿Por qué entonces el productor digital, el infoproductor, no lo piensa? ¿No? Yo creo que es porque totalmente estoy de acuerdo. Quiero decir, al final yo creo que es parte de ese viciado que venimos de lanzamientos de rentabilidades tan altas, que claro, se pierde un concepto tan básico en marketing que las startups tienen muy claro, que es el coste de adquisición. Es decir, mientras ¿cuánto puedo yo pagar por un lead o por un cliente? Depende un poco de lo que estemos mirando. Claro, porque has mencionado incluso, ¿no? Es que a lo mejor hay funnels donde estamos dispuestos a perder dinero, a estar en break-even. Claro, pero porque estamos pensando en a largo plazo, ¿no? Y tenemos claro cuál es el tiempo promedio, primero, cuál es el coste por lead o coste de adquisición que yo puedo pagar hoy. Y por otro lado, cuánto tarda ese lead en convertirse en cliente, ¿no? Que eso, ahora hablaremos un poquito también del tema de escalera de valor, que es como tú tienes muy bien trabajada tu escalera de valor, que es, digamos, tu suite, por así decirlo, de productos por las que va a transcurrir tu cliente para conseguir al final de esa escalera un ROAS o una rentabilidad X, ¿no? O incluso podemos mirarlo de rentabilidad por usuario, earnings per lead, bueno, luego hay muchas maneras de ver esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante y no se puede perder de vista, ¿no? Si yo tengo un funnel donde soy capaz de estar trabajando y permanentemente generando leads, incluso a coste cero, que también hablaremos de esto, es una locura. No te va a comprar hoy, pero a lo mejor tú tienes medido que en 2 meses ese lead promedio ya te está dando a lo mejor un por 2, o a lo mejor en 3 meses, o depende ya mucho del embudo. Y has dicho algo muy interesante también. El otro día, no recuerdo muy bien con quién estaba hablando, pero hablábamos de que había empresas que tienen un tiempo promedio de maduración de lead de más de un año. O sea, es decir, Claro. desde que captas un lead hasta que se convierte en cliente, tardan un año. Y son empresas gordas, de facturaciones muy gordas. Y nosotros en el sector digital, que tendríamos la oportunidad de este tiempo promedio de maduración del lead, que sea de días, semanas, ¿no? Pero si lo midiéramos bien, estoy seguro que todas las personas, si vieran bien toda esa foto, estarían invirtiendo muchísimos presupuestos de los que invierten sin duda a día de hoy. Claro, es que al final lo que estás diciendo es súper importante. Al final cada empresa tiene un Customer Journey y en el que, oye, pues de media me compran en 6 meses, en 7 días, en lo que sea. Si es verdad que el infoproductor, aparte de estos lanzamientos o estas estrategias de evergreen aceleradas, lo que hacemos es comprimir el tiempo desde que un cliente nos descubre hasta que se convierte en comprador, ¿no? Pero claro, eso tiene un tiempo igual de duración, ¿no? Entonces tiene unos costes de adquisición, sabemos que pues hoy puedo pagar esto por un lead porque me va a comprar en 2 meses, la media es que me va a comprar en 2 meses tanto, ¿no? Entonces de manera continua tenemos que estar captando nuestros clientes y creando nuestros propios clientes, que es algo que no se está hablando suficiente, que es que al final ese proceso de maduración en realidad es crear a tu propio cliente. Tú durante ese Customer Journey, que puede ser, pues como has dicho, 1 año, 6 meses. Oye, uno no toma una decisión de comprarse un coche, un Tesla, y va al día siguiente y paga por el coche. No, obviamente tiene que investigar, hace sus estudios, se ve en YouTube los 2.500 vídeos que hay sobre Teslas, te conviertes en un dueño de un Tesla antes de comprarlo, ¿no? Es esa fase de maduración. Y sí que es verdad también que, bueno, que toda esta parte de crear a tu propio cliente son estrategias que se han hecho muy bien en los lanzamientos, ¿no? Y en los evergreens y que se pueden aplicar a todas esas industrias, ¿no? Entonces eso es algo en lo que hay que esforzarse, en lo que hay que trabajar. Entonces, digamos que la primera conclusión que tendríamos sería
que lanzamientos y evergreen, es decir, para qué elegir tendríamos ambas. Obviamente la industria de los expertos digitales es algo que, sí, es decir, unos aplican unas, otros aplican otras. La ideal es que aplicar ambas. Claro, las startups que están más acostumbradas a temas evergreen, prospección, generación de leads, claro, se están olvidando esta parte de, oye, de cómo luego hago picos de facturación haciendo a toda esa audiencia, que esto se aplica también, ¿no? Obviamente a expertos digitales, como yo, la audiencia que capto diariamente, hago esas aperturas de carrito con una buena oferta, a lo mejor cada 3 meses, 4 meses, porque es esa parte de maximización. Es decir, si un evergreen de promedio te está dando un por 2, si luego ves la suma, coges un corte, ¿no? De ese Q, ¿no? Desde que has captado ese lead hasta que has hecho ese evento de conversión, a lo mejor en agregado ese ROAS no es un 2, a lo mejor es un 5, es un 6. Porque no perdamos de vista, claro, que quien te compra en el front, estamos hablando de que te está comprando el 1% más o menos, dependiendo, bueno, del embudo, pero por poner un número redondo, el 1% de todos los leads que estás captando. Claro, y otro 99% que nos olvidamos de él. Entonces, Claro, esa es que eso factura, se olvida y ese es el error grande, ¿verdad? Al final, oye, de ese 99%, no, es que no me ha comprado en 7 días, ya espero 4 meses y le vuelvo a intentar comprar en 7 días. No, oye, hay gente que necesita un poco más de maduración y trabajo continuado. totalmente. Hablemos un poco de escalera de valor, que creo que es otro concepto fundamental y que se liga muy bien con esta combinación de lanzamiento de evergreen. Entonces, primero de Totalmente. todo, ¿qué es una escalera de valor? Por decirlo así muy rápidamente, básicamente, como hemos dicho, es la suite de productos que tú tienes, ¿vale? Por las que puede pasar tu cliente, ¿vale? Desde que consume tu primer producto o servicio hasta que pues consume todos, por así decirlo, ¿vale? Y normalmente aquí distinguimos escalera ascendente o descendente, ¿vale? Siendo en abajo de la escalera el producto gratuito, que suele ser tu imán de leads, ¿no? O tu tal. Luego tienes su producto de bajo coste, luego tienes un producto de ticket medio y luego tienes el producto, lo que sea, el high ticket o el ticket alto. Por simplificar mucho, ¿vale? Pero para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo hilamos este concepto de escalera de valor con lo que estamos hablando de lanzamientos y evergreen? Porque claro, ya, digamos que ya es otra variable más en la ecuación, pero ¿cómo mezclamos todo esto para que tenga sentido? Pues sí, pues yo al final, una de las cosas que creo y en donde está mucho la tendencia de los productores digitales es que como solo hacen muchos lanzamientos, lo que necesitan es un producto de high ticket, un producto caro, para que le den los números, ¿no? ¿Qué ocurre al solo tener ese producto caro de tu escalera de valor? Pues que no estás generando durante, por ejemplo, nosotros en Evergreen tenemos muchísimos productos baratos vendiéndose todos los días del año, ¿no? Al final, esas personas que están comprando tus productos baratos, ¿no? Pues estás ganando dinero, estás generando esa propia base de datos y estás creando a tu cliente incluso para que convierta en un lanzamiento, ¿no? Entonces, el problema de tener solo ambas, tener solo un high ticket es que no estás creando a tu cliente con unos productos más accesibles, ¿no? No estás ayudando a un número mayor de personas que después pueden, gracias a lo que le estás beneficiando, convertirse en compradores de tus productos de la escalera más alto, ¿no? Y a la inversa también. Hay muchos negocios, muchas startups, sobre todo, que se han quedado en modelos de low tickets, de productos de inicio de escalera. Cuando hay, por ejemplo, se dice, oye, hay un 5% de los clientes actuales que te están comprando un producto de low ticket que están preparados para pagarte por un producto de high ticket. ¿Y por qué no les estás ofreciendo esa oportunidad? Entonces, al final, son en ambos lados el no tener, ambos es un error. También sí que yo creo muy claro es que los productos de high ticket sí te van a dar capitalización rápida y tal, pero los productos de low ticket, los productos baratos, los productos económicos, los productos más accesibles para todo el mundo, son los que te van a permitir tener un negocio de largo plazo, porque son los que están ayudando a más y más personas y son los que están creando a tu próximo cliente o a tu cliente del high ticket en el futuro, ¿no? Entonces, no se pueden obviar ni uno de los dos y tienen que, todo el mundo, no solo productores digitales, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos que muchas veces tú y yo lo hablamos son las startups. Las startups muchas veces solo tienen un producto masivo de low ticket y se olvidan de que pueden ofrecer oportunidades de high ticket. Absolutamente. Ahí es donde estaría esa maximización del lead, por así decirlo. Sí, totalmente. Sí, es verdad que yo creo que esto es una opinión a medias, también un poco en base a lo que se ha visto un poco en el mercado.
creo que de algún modo, si combinamos mercado emergente, mercado por hacerse, por así decirlo, con la palabra high ticket, claro, creo que mucha gente se ha enfocado en vender high ticket porque al final era lo que a corto plazo iba a dar más rentabilidad. Los números daban, antes has hablado de números, por no complejizar mucho la ecuación, pero claro, si hablamos de vender un producto de $2.000, por ejemplo, ¿no? Y me convierte en 1% de esos leads, por así decirlo, pues claro, yo nada que tenga un coste de adquisición de $200, estoy haciendo un por 10. Entonces, claro, tengo un coste de adquisición de $200 que si uno de cada 100 leads me compra, yo nada que pague $2 por lead, ya tengo ese ROAS 10 tranquilamente. Claro, ¿qué sucede? Que eso antes era entre comillas más fácil. ¿Por qué? Porque las audiencias frías, pues, en un mercado todavía poco saturado, reaccionaban mejor, no hacía falta ese tiempo de maduración del lead era inferior. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pues, claro, había una serie de prácticas. Primero que el mercado se complejiza, ¿vale? Y el consumidor se hace más exigente y también se hace más desconfiado. ¿Por qué? Porque es verdad que muchas personas en la industria, pues, a base de malas prácticas, de vender productos que luego, pues, hasta cierto punto son cuestionables, pues claro, el consumidor se hace más receloso, ¿no? Más escéptico, a la vez que, digamos, la industria se profesionaliza, además los costes suben y cada vez hay más competencia. Entonces, al final, lo que hace eso, lo cual es muy saludable por otro lado, es que, oye, haya que currárselo más, por así decirlo. Entonces, donde antes invertías tráfico frío, pam, pam, y ya tengo aquí el ROAS 10, claro, la cosa ya no está tanto así. De hecho, yo creo que como titular, luego es como todo, luego podemos tener ejemplos específicos, pero si lo vamos como a la generalidad, podemos afirmar que el tráfico frío ya no funciona. Ahora lo que funciona Total, es que... luego Dale. cada industria es específica, ¿no? Como has dicho, hay industrias que están más maduras y hay industrias que están menos maduras, ¿no? Uh-huh. Pero ese tráfico frío directo, convertir en un producto caro rápidamente, es algo que, oye, no solo que sea en esta industria, es en todas las industrias o fuera del productor digital. Es más difícil, es lógico. Exactamente. O sea, el lead necesita un proceso de maduración un poquito más largo, necesita un poquito más de cariño, es una serie de cosas. Si luego lo compaginamos con que los números nos salgan. Pero sí, o sea, cuando digo que el tráfico frío no funciona, a lo que me refiero es que no funciona de típico capto de cualquier manera, lo tiro contra un mini webinar de cualquier manera y consigo... Que no es 2016, no es 2017. Exactamente. ¿Vale? De hecho, yo creo que, vamos, yo creo no, donde estamos empezando a ir es un poquito al juego, digamos, de las audiencias. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? En el mundo de los influencers, en el mundo de los youtubers, ¿no? En el mundo, digamos, de otros nichos, donde al final cada vez la gente compra más por la relación que se construye, por así decirlo, con esa persona. Entonces, antes de no te conozco de nada y en 5 minutos te estoy comprando un producto de 2.000, 5.000, entre comillas 5 minutos, estamos pariéndonos de ahí. Ahora el juego es, oye, tú construyes una audiencia a la que generas esa credibilidad, generas esa confianza, ¿vale? El tiempo promedio por lead es un poquito más largo, pero la conclusión es que luego los porcentajes de conversión se mantienen altos, pero porque has hecho el trabajo previamente. Entonces, el tráfico frío, claro, en vez de tirarlo contra alguien que no te conoce y cómprame, el tráfico frío se debería redirigir previamente a construir esa confianza. Claro, entonces el tráfico frío lo convertimos en tráfico templado y entonces ahí sí que funciona la ecuación. Entonces no es que ya no funciona y no invirtamos más en publicidad, al contrario, entendamos cómo hacer que esa publicidad bien gestionada y bien tirada en el orden adecuado sigue dando muy buenos resultados. Que no es lo mismo. Bueno, es que ya que has abierto este otro melón también, al final, no es que el tráfico frío no funcione, como has dicho. Lo que ha cambiado la tendencia es que ahora mismo, por ejemplo, antes se invertía en tráfico frío en 15 días antes de una acción puntual, ¿no? Ahora lo que se hace es que durante 3 meses antes se está invirtiendo en eso para generar esa relación y después llegan más convencidos o más conocedores de ti, de tu producto y con una confianza mayor para poder comprar el producto. No es que se deje de vender a tráfico frío, simplemente se está extendiendo ese proceso de maduración, ¿no? Que se está yendo, pues como has hablado antes, es una industria que está más madura, ¿no? Y qué casualidad que a donde estamos yendo es a donde las industrias tradicionales llevan años. Que al final es un poquito de estas cosas, que cuando una industria madura, pues se empieza a parecer más a las industrias que llevan años trabajando así. En el embudo tradicional, ¿no? Que siempre
marketing más esencial se habla de esa fase de awareness, por así decirlo, ¿no? Esa fase, digamos, de descubrimiento de audiencia, ¿no? Y tal. Claro, eso en este sector, por falta, digamos, todavía de profesionalización, pues claro, esa fase muchas veces te la podías saltar y ya está. Pero como tú bien dices, ¿no? En muchas otras industrias es algo que es, por eso digo que al final es un proceso natural. Y al final, si vivimos en la época de confianza, ¿no? De las marcas, es normal que la tendencia vaya, oye, a construir esas comunidades que antes lo has mencionado, esas audiencias, para luego poder ofrecerles producto de valor a audiencias. Y eso también además hace, claro, que el dueño del negocio, el experto, la marca personal, se esfuerce en cuidar esa comunidad. Ya no sirve monto cualquier producto, facturo y luego funciona o no funciona, pero ya he hecho la pasta y me piro. Ahora tienes la responsabilidad también. Y eso también es algo interesante y creo que es muy bueno para la industria y para el sector. Que es que tú tienes ya una comunidad que, ojo, que ya te obliga a hacer las cosas no de cualquier manera. Porque tienes una responsabilidad de que si no esa comunidad, hostia, te puede poner en aprietos y nadie quiere eso de algún modo. Bueno, por eso hay tanto negocio que desaparece de la faz de la tierra, que no hace las cosas bien, ¿no? Y es porque al final intentan sacarle el máximo jugo a unas comunidades, sobre todo muchas veces con promesas que no son reales, ¿no? Y eso no se puede sostener. Y eso primero que éticamente no es correcto y segundo que no se puede sostener. Pero hablando un poco de lo que estás diciendo, de, por ejemplo, esas comunidades, ¿no? Cuando hacen un lanzamiento tan exitoso, no es que no hayan hecho el trabajo de calentamiento, no, es que han creado una comunidad y han hecho ese trabajo de descubrimiento de audiencias durante muchas veces años. Entonces, obviamente vas a tener eso, por eso tenemos que alargar los procesos de encontrar nuestras audiencias y, por ejemplo, nosotros que tenemos desde 2011, si no me equivoco, una de las cosas es que hay a lo mejor gente que nos compra ahora y que dice, bueno, pues ahora es cuando he podido entrar, no sé qué, oye, llevo desde 2011. ¿Tú sabes lo que es que alguien que desde 2011, 2013 esté contigo, confiando, ¿no? Pues bueno, estás generando audiencias. Luego hay obviamente audiencias que te compran en 24 horas, ¿no? Ahí está. Pero ahí es donde está el ejercicio, ¿no? Que al final un porcentaje cada vez más pequeño de personas es las que te están comprando en el momento 1. Hay un porcentaje luego que te compran en el momento 2, luego hay otro en el momento 3, luego en el momento 4. Entonces, claro, al final esto antes se veía de una manera muy binaria, ¿no? Capto leads, compran, ¿cuántos han comprado? Estos, los demás, bueno, da igual, vale, pero ya es rentable. Repitamos el proceso. Entonces, ahora digamos que, oye, hay que hacer las cosas en otro orden, ¿no? Captamos leads, generamos audiencia. O sea, al final generar audiencia, por ponerlo en una manera un poquito más específica, tiene que ver con crecer comunidades, ¿dónde? En Instagram, en YouTube, en donde sea, ¿no? En redes sociales, vamos a hablar a nivel general. Luego, claro, esta audiencia, también se habla un poco de esto, ¿no? De la audiencia que no te pertenece, ¿no? Lo que buscas es hacer que te pertenezca. ¿Cómo? Captando sus datos, ¿no? Lo que se llama el first party data, ¿no? Al final captas el lead, entonces esa audiencia ya te pertenece. Y la suma de ellas es la que tú, trabajándolos de manera constante, te va a dar rentabilidad de manera ideal, corto, a medio y a largo, ¿vale? Entonces, digamos que es un poco poner los esfuerzos y hacer entender que esto ya no es, pues eso, cogemos, invertimos, ganamos pasta y chao, ¿no? Digamos que es empezar a entender esa mentalidad más de empresario, ¿no? De, oye, ¿cómo mido todo el ciclo del cliente? ¿Cómo tengo unos KPIs muy claros? ¿Y cómo tengo el control del negocio para entender, oye, cuánto puedo invertir aquí? ¿Cuál es mi coste de adquisición? ¿Cuánto tiempo tarda el lead en darme esa primera compra? Y tener esta claridad que en otros sectores, insisto, pues ya se tiene. Y volvemos siempre, ¿no? Es como lo mejor de cada mundo. Lo mejor del nicho, a lo mejor de infoproductos, creadores de contenidos expertos, pues toda esta parte más de estrategia, ¿no? De, oye, vamos a hacer esta estrategia, esta cosa, tal. Claro, vamos a otro mundo, más el mundo startup, más de KPIs. Claro, que al final ahí sí que yo creo que al final es un mundo más profesionalizado, es un mundo más empresarial, ¿no? Que al final, oye, pues todos los que expertos al final que lanzan un producto y tal, al final también tienen dos trabajos, tienen ser el experto y ser el empresario, ¿no? Pues al final tienes que trabajar montando un negocio y para montar un negocio hay ciertas reglas porque son así, ¿no? Todos tenemos un P&L, un cuadro de balance, ¿no? Sea el negocio que seas, ¿no? Todos deberíamos de saber cuánto nos cuesta un cliente, cuánto tarda en comprar de media, cuál es su lifetime value, que ni lo hemos mencionado aquí hoy, ¿no? Pero eso son cosas a las que unos han llegado antes y otros no han llegado, pero tienen que llegar. Al final, oye, cuanto más agitado está el mercado, cuanta más competencia hay, pues más hay que entender estos números
porque si también nos olvidamos del cortoplacismo y nos dedicamos a crear negocios que puedan sostenerse en el tiempo, yo creo que ahí está la grandísima oportunidad, ¿no? Tener audiencias contentas con tus servicios, productos, cualquier cosa que ofrezcas, ¿no? Y tener negocios que puedan sostener a clientes felices durante muchos años. 100%. Por eso me encanta tanto esos dos mundos, ¿no? Que también conocemos, ¿no? Y cómo tender puentes entre el mundo del infoproducto, del experto y el mundo de la startup. Porque hay cosas que se hacen muy bien aquí, que a lo mejor en este otro directamente se obvian, ¿no? De determinados tipos de estrategias y viceversa, ¿no? Como determinada sofisticación en este entorno más de startup le falta a lo mejor todavía el mundo del experto. Bueno, ya que lo has dicho, yo creo que, y lo guardamos para otro episodio, yo creo que tendremos que hacer un capítulo solo para hablar de cómo las startups deben de empezar a monetizar todo ese coste de adquisición que tienen de inmediato. Porque al final son cosas que ellos muchas veces están invirtiendo y dicen, no, es que no recupero mi inversión hasta los 6 meses, 12 meses, cuando son productos baratos económicos o membresías baratas económicas. Esas son cosas que el negocio digital ya ha solucionado, ¿no? Que se lleva años en todos los países del mundo haciendo y que no lo han traído todavía suficientemente bien a las startups. ¿Abrimos este melón en otro episodio o qué? Totalmente, a mí ese me encanta y creo que es uno donde debemos de enfocarnos y entrar en profundidad. Vendido, pues anotado está. Quería decir algo yo del tema de la población del tema de las startups y se me ha pirado, la verdad. Bueno, oye, saldrá, te lo estás guardando. Yo sé que esto es como un cliffhanger en eso, estás dejándolo ahí para el próximo episodio. No, es real. Pero bueno, yo creo que un poco a modo de conclusión, oye, hemos hablado, ¿no? De un poco lanzamientos, evergreens, hemos hablado del tema de escala de valor muy importante. A nivel un poquito de tendencia, ¿no? Hacia dónde vamos. Al final es, ya estamos ahí, ¿no? Oye, ¿cómo nos olvidamos de lo que antes funcionaba y nos empezamos a enfocar en crear esas comunidades, en crear digamos, esas audiencias, ¿no? Que permitan el ir monetizando y sobre todo mantener esos porcentajes de conversión y esos ROAS. O sea, al final no es el ROAS ya se va para abajo, es simplemente cómo cambiamos las piezas, ¿no? Y cómo las ordenamos de una nueva manera para que esos números sigan dando. O sea, Totalmente. No, y es que muchas veces al final dice, vale, pero ¿y cómo hago todo eso? Al final todo esto es simple, entre comillas. Al final, dedícate a ofrecer soluciones a las personas, soluciona problemas, ayuda, ¿vale? No pienses en capitalizar todo desde el principio. Al final los clientes llegan más tarde, más pronto, pero ofrece ayuda, ¿no? Soluciona problemas y los negocios después se sostienen con eso. Al final, no ser cortoplacistas y enfocarnos en ayudar, lo que nos permite es sostenernos y crecer. absolutamente. Pues yo creo que con esto lo podemos dejar aquí porque yo creo que hemos dado un poquito la foto. Llegaremos a la conclusión de que obviamente escalera de valor toda, lanzamientos evergreen ambos. Entonces, para nosotros en ese sentido no hay opción. Pues nada, José, hemos sacado de aquí además un próximo episodio hablando precisamente, ¿no? Ese hook que, ojo, se puede aplicar a startups y también a infoproductores, al mundo de los expertos. Total, claro. De hecho, oye, e-commerce, productos de servicio, ¿no? Al final somos todas empresas con unos costes de adquisición, estrategias que se pueden monetizar de inmediato. Así que no, yo no creo que haya industria que no pueda beneficiarse de todo. Lo hemos hecho mal, tío, porque teníamos que haber hecho la de... Si queréis este episodio... Es verdad, apúntalo. Bueno, pues no lo vamos a grabar si no lo pide, que está bien. No, ya nos hemos comprometido, pero ¿cómo se nota que en esto todavía ahí nos falta ahí un poquito de... Bueno, oye, todo se aprende en la vida. Así que tú y yo, que como decíamos al principio, siempre estamos por detrás, ¿no? Oye, y te quiero felicitar a ti, igual que me quiero felicitar a mí. Oye, no es fácil ponerse delante de una cámara. Yo admiro y quiero felicitar a todos los expertos que hacen ese trabajo de estar delante de las cámaras, delante a los creadores de contenidos. No es fácil. No es fácil y muchas veces, oye, yo soy una persona tímida, yo sé que tú también en cierto sentido, pues oye, nos cuesta y hacemos un esfuerzo por salir. Así que bueno, nos felicitamos, Joel, y felicitamos a todos los que lo hacen. Porque, oye, no es algo... Pues dicho esto, y coincido contigo en que obviamente es un trabajo. Esta mañana estaba yo en una reunión y era hablando de
una reunión de expertos digitales. No, es que el trabajo del experto es un experto. Entonces, o sea, es un trabajo en sí mismo. O sea, Es verdad. ser el experto digital, ¿sabes? Lo que pasa es que parece que o sea, no es lo mismo ser tú, que te gusta subir stories, no tú, digo, una persona que le gusta subir stories, food y tal, que alguien que realmente es su trabajo y tiene que hacer no sé cuántos contenidos y además pensados estratégicamente y no sé qué. O sea, eso en sí mismo, quien realmente es profesional y su único trabajo es ese, es que es todo un trabajo en sí mismo. O sea, que Totalmente. Así es. chicos, pues oye, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, si consideráis que estos episodios pues, son interesantes, darnos mucho cariño. Queremos, oye, si queréis que aporta valor a ti, conoces gente, oye, pues hablarlo por ahí, unos likes, en fin, ya sabéis, todo lo que sería demostrar cariño a nivel digital, le agradecemos muchísimo porque, oye, podcaster que estamos empezando, creadores de contenidos, pues todo el cariño que venga es siempre muy bienvenido. O sea que nada, pues muchas gracias como siempre y un abrazo. Vale, chao. Chao.